tenerlo listo para el día de hoy. Posiblemente lo que hagamos es un bosquejo del mismo, pero lo que me interesaba es que pudieran conocer una herramienta que está asociada a G Suite y que les permite trabajarlo de manera clara, de manera colaborativa y sobre todo en estas circunstancias en las cuales tal vez los equipos docentes no estén trabajando de manera presencial dentro de los colegios, sí sería necesario encontrar una herramienta que los permita reunir y de esa manera sostener el trabajo que, como les dije, implica a toda la comunidad escolar para la elaboración de este documento. Esta concepción del que es un proyecto educativo institucional la he obtenido de un documento propiamente del ministerio, es lo que está publicado allí y como pueden observar se le reconoce la condición de herramienta y yo quisiera que nos concentráramos en cómo esta herramienta genera un proceso de planificación y es un instrumento para poder asignar recursos que nos permita conseguir los logros que nos hayamos propuesto. Es decir, para cumplir unas metas que estén definidas en los planes anuales, necesito yo un proyecto educativo institucional. En algunas empresas se puede asemejar al plan estratégico que realizan las empresas. De la misma manera, podríamos hablar de que en nuestras instituciones educativas tenemos este proyecto. Entonces, quisiera a partir de este momento escucharlos, contarme sus experiencias con el proyecto, perdonen, con el proyecto educativo institucional. Vamos a abrir, pues están abiertos los micrófonos para que cualquiera de ustedes pueda conversarnos y nos cuente qué es lo más complicado de hacer este proyecto. Tenemos algunos nombres como Alicia Ventura, Adrián Salazar, que tal vez quisieran participar. Si tal vez no lo quieren hacer a través del audio, pueden hacerlo a través del chat. En estos momentos es conversar acerca de lo que está en la imagen. Ustedes pueden ver en la imagen un gráfico acerca de cómo está pensado el proyecto educativo institucional y qué es lo que pretende hacer y cómo lo pretenden orientar. Les escucho. A ver si los leo alguno, alguien, no, todavía nadie ha comentado por el chat. ¿Qué nos cuenta Adrián Salazar? ¿De qué colegio es usted, profesor? ¿Qué colegio dirige? Aló, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. La institución Patrón Santiago de Yanaca, ¿cómo están? ¿Qué tal, profesor Adrián? Cuéntenos, ¿cómo hace usted para elaborar su proyecto? Bueno, el proyecto educativo institucional ya lo tenemos pues hace tiempo, ¿no? Entonces, en ello está nuestra visión, nuestra misión, nuestros objetivos, nuestras metas, y cada vez pues se va actualizando de acuerdo a lo que los alcances que nos va dando el Ministerio de Educación, así como ustedes también, ¿no? Solamente se va complementando, se va mejorando. Es un documento que puede durar entre 5 años, 3 años, dependiendo con qué tiempo, porque antes, por ejemplo, la UGEL exigía que presentemos Claro. cada año. Hace como algo de 5 o 6 años, si no me equivoco, del 2014-15, ya no se presenta la UGEL. Antes era un requisito obligatorio de presentarlo. Entonces ahora se nos pide que lo tengamos a la mano, que vayamos revisando, que esté de acuerdo con el plan anual de trabajo, con el reglamento interno, para hacer todos esos documentos tienen que ir entrelazados para poder tener la Armonizados. herramienta y bueno, pues un horizonte, cómo hacer un trabajo adecuado. Perfecto. Muy bien, profesor, director Adrián, muchas gracias. ¿Qué me puede comentar Rosa Mendoza? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy directora de la IE 7060. Como manifestaba el director anteriormente, exactamente sobre el PI, es un instrumento muy útil porque también parte de un diagnóstico y todos, la comunidad educativa colabora para poder construir este PI, ¿no? Que encamina a todo lo que es la institución educativa. Bastante satisfactorio cuando todos participan y que a veces es un poco difícil de que todos congreguen, pero
o todos nos pongamos de acuerdo, pero ahí vamos, ¿no? Ahí es una herramienta bastante útil. Muchas gracias, directora. Juan Wilfredo, ¿quería participar? Sí, muy buenas tardes con todos. Soy el director de la institución educativa 7257 Menoti Bifi Gariboto de Pucusana. A la pregunta que usted hacía, ¿no? De que cuál es la parte de repente que trae, no complicaciones, porque esta es una tarea que hacemos como directivos, en conjunto con la plana docente y toda la comunidad educativa, pero sin embargo creo que, salvo mejor parecer, la parte medular es la propuesta pedagógica que debe contener el PI, ¿no? Porque la razón de ser de la institución educativa justamente son los logros de aprendizaje, y en la propuesta pedagógica que debe contener el PI es donde se plasman pues todas las estrategias, las actividades que se van a desarrollar durante el año vigente que tenga el PI. Gracias. Muchas gracias, director Juan. Muy bien. ¿Quién más quisiera contarnos? Ya hemos ido escuchando varias cosas acerca de cómo nuestro PI no necesariamente es un documento que se hace todo el tiempo. Antes sí había me imagino yo con el afán de ir entrenando en el ejercicio al director, se le pedía una actualización anual. Y luego ya se vio pues que en realidad un buen PI no necesita un tratamiento tan frecuente, ¿no? Por el contrario, nos puede servir muchísimo tratar estas metas a largo plazo, como mencionaba el director anterior. Las metas o los logros de aprendizaje, para poderlos consolidar, necesitan realmente un buen tiempo para poder lograrlo. Muy bien. ¿Qué otros comentarios tenemos acerca de lo del PI? Ya hemos visto cómo se construye. Algunos mencionan que también eso podría ser algo difícil, pero es muy interesante cuando ya todos participan de la construcción de este proyecto. Hablábamos de las actualizaciones. Cuénteme un poco de eso. ¿Cómo hacen ustedes para actualizar un proyecto que de largo aliento para su escuela, pero que evidentemente por circunstancias incluso como las que estamos viviendo ahora, es necesario que le demos el feedback correspondiente y lo pongamos en onda a lo que estamos en este momento trabajando? ¿Qué me comenta la directora Aranda o la directora Herrera? Aquí veo nombres de colegios también, el José Arguedas. Buenas Vemos. tardes. ¿Qué tal, doctora? Soy coordinadora del área de matemática en la institución donde estoy laborando, ¿Qué Colegio tal, Santa doctora Ira? Isabel de Villa. Cuéntenos. ¿Usted participó en Bueno, el PI en su colegio? en realidad no, por eso es que me entusiasma mucho. Yo en la institución soy nueva este año y me entusiasma mucho conocer más para poder aportar, ¿no?, con la institución. Pero sí, Claro. pues tenemos conocimiento de qué es un PI, ¿no? Y cuál es la intención para poder fortalecerle tanto en la comunidad educativa, ¿no? Es lo que podría comentar al respecto. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar acerca del PI? Tal vez no es directivo con el caso de la profesora Ira, pero le interesa mucho saber cómo se construyó, cómo se llegó a ese documento. Idalina Vázquez tal vez quiera participar. José Arguedas es un colegio, creo, ¿no? Sí, ¿Qué buenas tal? tardes. Cuéntenos. Bueno, soy director del José María Arriaga del 6024. Actualmente ya están establecidas las comisiones. Ah, qué bueno. Y una es la Comisión de Gestión del Aprendizaje y está ahí justamente la elaboración del PI. Su duración, 3 años lo han puesto. Es a corto, es a mediano plazo. Ahora, sí, como usted lo dice, se hace a través de la asamblea, donde están los directivos, el personal administrativo, en todo en conjunto. También participan los de APAFA, con sus representantes. Un poco complicado, sí, en este momento, en realizar esta actualización del PI, pero esa es la finalidad. Ahí está su misión hacia 3 años, que cómo se va a desarrollar el colegio, los pasos y procesos que llevan, y al final de los 3 años se hace la evaluación de este PI. Se hacen las actualizaciones cada año, modificando algunos aspectos según el diagnóstico que tengan en el año que ha pasado, o según la comisión quiera reformular algunos aspectos.
Así es por lo común lo que se trabaja en el PI. Bien, muchas gracias, señor director. Muy claro respecto a cómo ese trabajo necesariamente y requiere la participación de los elementos que forman parte de una institución educativa, ¿no? Los padres de familia, los docentes y los administrativos en este caso, que son los que están presentes ahora en la sala. Bien, ¿algún otro comentario para avanzar? Algo aparte de lo que hemos dicho, alguna experiencia interesante en la realización de este proyecto, algo que les haya llamado la atención la primera vez que lo hicieron o quizá la última vez que lo hicieron. O un comentario, ¿no? Justamente lo que usted decía con respecto a la última vez que elaboramos un PI en un colegio donde estuve, me solicitaron mi plan anual, ¿no? Mi plan anual para el próximo año. Pero yo me pregunto, ¿por qué solicitan un plan anual en diciembre para el próximo año si el siguiente año nos hacen elaborar otro plan anual? Iniciando el año nos hacen elaborar un plan anual. ¿Y es sobre lo que tú presentabas en diciembre o completamente nuevo? Por ejemplo, en diciembre decían tu propuesta, ¿no? Mi propuesta para el siguiente año. Me imagino, porque la directora nos manifestaba esto, no era para el PI. Entonces, pero yo llegando a otra institución o en la que empieza laboral, a iniciar, todos nos piden nuevamente nuestro plan anual, unidad y todo lo demás. Entonces, ¿por qué esa, o hay alguna contradicción respecto a ello o tiene usted alguna respuesta que me pueda aclarar? A ver, vamos preguntando primero a los directores. Los directores tienen tal vez es la experiencia solo de la profesora Ira, o tal vez es digamos, una política que se requiere pedir a los docentes planes a fines de ciclo o de año, perdón, aunque a fines de año o a comienzos del siguiente año. Eso es, digamos, no solamente ocurre en los colegios, también a veces ocurre en las universidades cuando se les pide actualizar los sílabos a los docentes. Entonces, no sé si algún director quisiera contestar la pregunta de la profesora o tiene alguna idea de qué podría haber pasado en ese caso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roxana? Sí, buenas tardes. Soy la subdirectora de la institución educativa 6014. Dígame. A ver, con respecto a la duda con respecto al comentario, decir que bueno, nosotros al finalizar el año nos piden una serie de documentación que hay que entregar. Dentro de ellos está la parte de gestión y la parte pedagógica. Entonces, en algunos casos se hace un trabajo preliminar con proyección para el próximo año, con la intención de que al siguiente año se haga la revisión de ese mismo plan, cosa que no se tiene que desechar la propuesta, porque son propuestas muy buenas y propuestas ya trabajadas. Exacto. Entonces, definitivamente, las aportaciones que dan los maestros, los colegas, son bastante buenas, porque se supone que en función a ello se va a trabajar y obviamente que todo eso va a partir del PI y ahora la innovación de este PI que se ha dejado el año pasado trabajando, porque todavía está en revisión, hay que revisarlo todos los años, más está enfocándose al lado pedagógico, ¿no? A la problemática de la institución educativa en sí. O sea, es un trabajo mucho más fino, me parece más, más pertinente, ¿no? Antes se abarcaba muchísima información que verdaderamente nosotros como directivos a veces no entendíamos. Entonces, ¿cómo hacer llegar a nuestros maestros si hay situaciones que entre el tiempo que inviertes y el tiempo que tienes que revisar todos los aspectos o todos los ítems que te piden para la construcción? Bueno, este año ha sido mucho más ágil y de verdad mucho más entendible porque hemos recopilado información real, verdadera y sencillísima. Muy sencilla. Bueno. Esa es mi aportación. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, cada uno, si quisiéramos preguntarles a cada uno de ustedes, tendríamos experiencias parecidas, semejantes o distintas, pero todos hemos participado o sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos del PI. Bien, me parece saludable que conforme avance el tiempo, como les decía,
lo que mencionaba hace un momento la subdirectora Roxana, y la experiencia que tengo yo también es un poco la que ella mencionaba, ¿no? Un documento extenso, lleno de una serie de información muy buena, es cierto, pero que también hacía complicada su lectura y era también complicado en su momento no solamente involucrar a todos los elementos de la comunidad escolar, sino que además luego hacerlo sociable o hacerlos partícipes a todos aquellos que llegaran a la institución y se les interesara saber de qué iba este proyecto educativo por cada institución, encontrarse con un documento bastante extenso, denso inclusive, y me parece muy bien que reconozcan que en los últimos años esto ha ido afinándose, ha ido haciéndose más sencillo y sobre todo, por llamarlo así, digestible para todos. Ya cada uno puede buscar lo que le interesa dentro del país para el trabajo que va a realizar durante el año. ¿Sí? Entonces me parece interesante que todos tengamos claro este punto. Vamos a avanzar un poco con la presentación porque sí quisiera que esta vez sí tengamos tiempo para la parte que nos corresponde como taller. De todas maneras, Idalina, si usted quiere comentar algo más, por favor. Buenas tardes. Le escuché muy atenta a la colega que antecedió a usted, o a la señorita, la profesora que manifestaba, ¿no? Porque a fin de año me piden una propuesta. Claro. Y luego cuando regreso en marzo nuevamente me vuelven a pedir la programación. No sé si de repente es la misma institución o es otra institución, ya que si hacemos el trabajo en diciembre, preparando ya todo el trabajo pedagógico para el siguiente año, ya no sería necesario volverle a pedir, salvo que ella vaya, pues termine en una institución y nuevamente vaya a otra. Entonces cada institución tiene un ritmo de trabajo diferente. Eso era lo que quería aportarle con respecto a la colega que participó. Gracias. Muchas gracias, directora Idalina. Jesús Padilla, ¿qué iba a comentar? Sí, bueno, con respecto a esto de la elaboración de documentos, yo creo que más que nada el tema pasa por una de esas inconsistencias que existen dentro de los procesos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si a los docentes se le pide la planificación en el mes de diciembre, es porque desde el mes de septiembre ya se actualizó todos los documentos necesarios para generar esta planificación. Y por tanto, ese documento elaborado en diciembre ya no surge o no requiere mayor cambio para su ejecución a partir del mes de marzo, o probablemente un poco antes. Sin embargo, el tema pasa por, de repente, las normas que emiten luego de la elaboración de este documento. O sea, yo elaboro mi planificación en base a una norma que está vigente al 31 de diciembre. Entonces tengo esa planificación y luego en enero o en febrero el ministerio emite normas que obligan que esa planificación sea en algunos casos modificada sustancialmente o hasta desechada por una nueva. Yo creo que ese más que nada es el problema en cuanto a esta doble presentación y que genera un trabajo desde ya considero innecesario. O sea, si yo como institución no he actualizado mis instrumentos digamos, a la quincena de diciembre, entonces tengo que asumir que la planificación del siguiente año tengo que hacerlo luego de haber realizado esta actualización o esta modificación, no antes. Entonces ocurre que a veces se planifica el siguiente año en diciembre y luego en enero y febrero o en marzo se está modificando el PI, por ejemplo. Obviamente eso va a incurrir en un trabajo adicional. Muchas gracias, doctor Jesús. Así es, dentro de las circunstancias que mencionábamos que podrían generar los cambios y las actualizaciones, tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Si aparece alguna normativa de ministerio o de UGEL, sobre todo el ministerio, porque ya luego todos los UGELes hacen la diversificación correspondiente. Si sale una directiva o una situación por parte del ministerio, implicaría cambios, ¿no? Cuando en algún momento desde el ministerio se pretendió hacer que toda la secundaria también pasara a ser una calificación y una evaluación literal, implicó, eso nos fue anunciado con un año de anterioridad,
Entonces había una serie de cambios que se tuvieron que hacer en algún momento o no, porque tampoco se llegó a concretar en algo en específico sobre eso, pero esas cosas, como mencionó el director, no ocurren antes del cierre de diciembre, sino que a veces ocurren justamente en los periodos de verano previos al inicio de clase. Bien, entonces, yendo un poco a lo que nosotros, o para lo que nosotros estábamos trabajando, una herramienta que nos va a permitir hacer ese seguimiento que mencionaban en algún momento algunos de ustedes, o que nos va a permitir hacer un control o dentro de lo que estemos realizando, es esta herramienta que se llama Mavenlink, que ustedes la van a conocer gracias a que está dentro de los requerimientos que podrían hacer ustedes a G Suite. Cuando ustedes tengan G Suite, tienen esta herramienta de gestión, no solamente del proyecto educativo institucional, sino de cualquier otro proyecto. Y cuando hacen eso, lo único que hacen es entrar a la plataforma, ya les voy a mostrar cómo se hace, y existe un botón azul que es el Add Project, que significa agregar un proyecto, y ahí es donde empieza el trabajo del proyecto que ustedes quisieran realizar. ¿Qué más pueden hacer? Cuando ya crean ustedes su proyecto, empieza aquí la configuración inicial con la cual van a poder ustedes configurar, valga la redundancia, el proyecto que están creando. ¿Sí? En este caso lo hemos llamado proyecto educativo institucional, le hemos puesto fecha de inicio hoy y lo estamos proyectando terminarlo en un par de meses, ¿no? Aproximadamente el 28 de agosto estaría terminando esto como proyecto o como intención, ¿no? Y ya luego quisiéramos dar mayor detalle sobre lo que vamos a construir, lo podríamos colocar en la parte de la descripción. Esta información completa presionamos el botón de crear proyecto y estaríamos ya dentro de la plataforma para crear el proyecto. Entonces, dentro de las pestañas que nosotros tenemos para trabajar aquí, tenemos el registro de las actividades, tenemos el Task Tracker, que no es otra cosa que el seguidor de tareas, y finalmente los archivos que podríamos nosotros introducir dentro de la plataforma para hacer el seguimiento de la misma. Entonces tenemos las actividades realizadas, que aquí nos estarían diciendo qué cosas se van realizando a lo largo del trayecto del proyecto. El Task Tracker no es otra cosa más que el seguimiento de tareas. Y finalmente en los files, que no es otra cosa que el repositorio de la información que nosotros les podríamos brindar en los casos en los cuales haya una comisión, a la comisión, o en el caso de que estén participando varios miembros de la asamblea o de la comunidad escolar, tengan acceso para elaborar este documento, pero sobre todo para actualizarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos mencionar hasta 4 etapas en la construcción del PI, es decir, podríamos ir desde la primera etapa que lo hemos propuesto desde el 30 de junio, que sería el día de trabajo próximo. Si bien es cierto, el proyecto lo lanzamos hoy, pero efectivamente esta zona donde usted establece las tareas, por eso se llama seguidor de tareas, en estas tareas uno configura el nombre de la tarea, qué es lo que se va a hacer en esta tarea y cuáles son nuestras fechas de inicio y término para el establecimiento de la información que vamos a realizar. Por ejemplo, ya habíamos configurado 3 etapas previas. Esta cuarta etapa era la propuesta para los aprendizajes, es decir, como muy bien mencionaba alguno de ustedes, el PI concentra esta propuesta de gestión escolar donde los aprendizajes pasan a ser el factor principal del trabajo de toda la escuela y nosotros le hemos programado que vaya desde septiembre. Hemos puesto siempre inicios los lunes. El 7 de septiembre debería estar